Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo. Estamos a 30 de abril y a viernes terminando este mes. Y bueno, el día de hoy continuamos con nuestra serie sobre Monseñor Marcel Lefebvre, pero antes de comenzar el capítulo de hoy quiero recordarles que el mes de mayo comenzamos una serie sobre la Santísima Virgen María. Estaremos publicando meditaciones a diario sobre un título de la Santísima Virgen sobre la letanía de Loreto. Y estas meditaciones que estaremos publicando fueron escritas por el cardenal Saint John Henry Newman, cardenal inglés, beatificado y ya canonizado por la Iglesia. Y bueno, estas meditaciones del año pasado a mí fueron la primera vez que las leí y me encantaron, y para este año quiero poder publicarlas una meditación al día para que cada día de mayo puedan tener una meditación sobre un título de nuestra Santísima Madre. Pero bueno, ya sin más demora, comenzamos con el tema del día de hoy. Como saben, hemos estado revisando las críticas, la vida de Monseñor Marcel Lefebvre estas últimas 2 semanas, ¿verdad? Si no han escuchado las primeras 2 partes de los episodios, váyanse, regrésense, escuchen el episodio número 1 y escuchen el episodio número 2. Pero el día de hoy, ya hablamos de las críticas en la parte 2. El día de hoy vamos a hablar sobre una reunión que tuvo Monseñor Lefebvre con nada más y nada menos que el Papa Pablo VI. ¿Okay? El Papa Pablo VI, sabemos, fue el Papa que terminó el Concilio Vaticano II. Ha sido, yo creo que uno de los papas más modernos, si es que se puede decir eso. Fue el Papa que promulgó la misa de Pablo VI, que es la misa nueva, de la que tanto nos quejamos en este programa. Pero bueno, vamos a ver cómo le fue a Monseñor Lefebvre en esta audiencia que tuvo con el Papa Pablo VI. Porque no fue hasta 1988 que fue pues hasta cierto punto declarado que había sido, que había sido excomunicado el arzobispo Marcel Lefebvre, pero ya desde antes se estaba metiendo en problemas. Y bueno, vamos a ver en el episodio de hoy. ¿Fue válido lo que le hicieron a Monseñor Lefebvre o tenía la razón? Tenía la razón el arzobispo francés. Entonces, bueno, comenzamos. El inicio del encuentro, tal y como es reportado por tantas fuentes, fue una verdadera acusación contra el fundador de la fraternidad, San Pío X. Una tormenta, es lo que diría posteriormente Monseñor a sus seminaristas, resumiendo los reproches de Pablo VI hacia su persona. Usted me condena, soy un modernista, un protestante, es intolerable, usted está actuando erróneamente. Entonces, según Monseñor Lefebvre, esta es la introducción del programa de hoy, según Monseñor Lefebvre, esto es lo que Pablo VI decía. Entonces, y sigue. Dice Pablo VI, yo espero encontrar frente a mí un hermano, un hijo, un amigo, declaró Pablo VI. Desgraciadamente, continuó, la posición que usted siempre ha tomado es la de un antipapa. Va más allá de todo límite en sus palabras, acciones y actitud general. Lo que está en riesgo aquí, continuó el Santo Padre, no es la persona, es el Papa, y usted ha juzgado al Papa como infiel a la fe, de lo cual es el supremo garante. Tal vez sea la primera vez en la historia de que esto sucede. Usted le ha dicho al mundo entero que el Papa no tiene fe, que no cree, que es modernista y demás cosas por el estilo. Desde luego, debo mantener una actitud humilde. Pero usted se ha puesto a sí mismo en una situación terrible. Usted ha realizado acciones extremadamente graves frente al mundo entero. Monseñor Lefebvre respondió admitiendo que, si bien algunas de sus palabras y escritos pudieron haber sido inadecuados, su intención jamás fue atacar la persona del Papa, sino que el problema real radicaba en otra parte, en lo que había estado sucediendo en la Iglesia desde el concilio. Y dice Monseñor Lefebvre, la situación es tal que no sabemos qué hacer. Con todos estos cambios corremos el riesgo de perder la fe o de dar la impresión de que estamos desobedeciendo. El prelado añadió, quisiera poder hincarme y aceptarlo todo, pero no puedo ir contra mi conciencia. Y bueno, hay que recordar que en esta época era donde se estaban dando todos los cambios en la iglesia, incluyendo en los seminarios, incluyendo en lo que se enseñaba, en la misa, en la liturgia en general, en el calendario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí se está viviendo, ya podemos nosotros verlo como parte de la historia, pero eso se está viviendo en vivo en estos tiempos. El obispo francés explicó su posición. No he sido yo quien creó este movimiento, sino los fieles que están destrozados y no aceptan algunas situaciones. Yo no soy el líder de los tradicionalistas. Solo hay un obispo que, destrozado por los hechos actuales, ha tratado de formar sacerdotes del mismo modo que se hacía antes del concilio. Me comporto exactamente igual a como lo hacía antes del concilio. Por lo tanto, no puedo entender por qué se me condena de pronto cuando lo único que hago es formar sacerdotes en obediencia a la santa tradición de la Santa Iglesia. El Papa le pidió que continuara
por lo que Monseñor Lefebvre pudo seguir explicando su posición. Un gran número de sacerdotes y de fieles creen que es difícil aceptar las tendencias que iniciaron después del Concilio Ecuménico Vaticano II sobre la liturgia, la libertad religiosa, la formación de los sacerdotes, las relaciones entre la Iglesia y los gobiernos católicos, las relaciones de la Iglesia con los protestantes. No entienden cómo es que todas estas cosas que se promueven actualmente pueden estar en consonancia con la sana tradición de la Iglesia. Insisto, no soy el único que piensa así. Se han formado grupos que me ruegan no abandonarlos. Sin importar las disputas y calumnias en ocasiones exacerbadas por los medios de comunicación, Monseñor Lefebvre siempre regresaba a la dolorosa situación en la que se encontraba, es decir, las consecuencias de las reformas emprendidas en nombre del Concilio Vaticano II. Y eran estas mismas reformas las que el Papa Pablo VI le ordenaba aceptar. Como lo comentó a sus cardenales 4 meses antes, ese era el fondo de la cuestión. Continúa Monseñor Lefebvre: quiero formar sacerdotes según la fe y en la fe. Sufro terriblemente al ver los otros seminarios donde ocurren situaciones inimaginables. Los religiosos que se mantienen fieles a sus hábitos son condenados y despreciados por sus obispos, mientras que aquellos que viven una vida secular y se comportan como las personas del mundo son aceptados. El Papa respondió argumentando que se encontraba trabajando arduamente para eliminar ciertos abusos que no están en concordancia con el actual derecho canónico en vigor, es decir, el del concilio y de la tradición. Le reprochó a Monseñor Lefebvre el hecho de no esforzarse por ver y comprender que las palabras y acciones del Papa garantizan la fidelidad de la Iglesia al pasado, mientras que al mismo tiempo responden a las necesidades presentes y futuras. El Santo Padre continuó: nosotros somos los primeros en lamentar estos excesos. Somos en primer lugar los más decididos a resolverlos, pero el remedio no radica en desafiar la autoridad de la Iglesia. Le he escrito en varias ocasiones, pero usted ha hecho caso omiso. Monseñor Lefebvre le comenta: lo que leemos en el documento conciliar va en contra de todo lo que sus predecesores han dicho. Una vez más, el Papa se negó a escuchar sobre el problema doctrinal que involucraba la fe y su profesión pública en la sociedad. Prefirió enfocarse en lo que él consideraba una actitud rebelde y desobediente por parte de Monseñor Lefebvre, quien, después de todo, estaba desobedeciendo un concilio ecuménico que tiene la misma autoridad y en algunos aspectos es incluso más importante que el concilio de Nicea, como lo había escrito Pablo VI en una carta dirigida a Monseñor Lefebvre con fecha del 29 de junio de 1975. Bueno, aquí es donde Pablo VI dice que el Concilio Vaticano II es más importante que el Concilio de Nicea, que fue bueno, dependiendo cómo lo vean, el primero o segundo concilio ecuménico en la historia de la Iglesia. Bueno, el siguiente diálogo es sumamente esclarecedor. Monseñor Lefebvre dice: no estoy en contra del concilio, sino en contra de algunas de sus actas. Pablo VI dice: si no está en contra del concilio, entonces debe adherirse a él, a todos sus documentos. Contesta Monseñor Lefebvre: entonces tendríamos que elegir entre lo que dice el concilio y lo que han dicho sus predecesores. Contesta Pablo VI: como dije antes, he tomado nota de su perplejidad. Y continúa Monseñor Lefebvre: quiero pedirle algo. ¿No sería posible ordenar obispos y concederles una capilla en las iglesias donde las personas puedan acudir a rezar como lo hacían antes del concilio? Hoy todo está permitido. ¿Por qué no permitirnos también algo a nosotros? Pablo VI se mostró rígido. Somos una comunidad. No podemos permitir independencias en el comportamiento de los distintos componentes de la comunidad. Monseñor Lefebvre insistió, empleando un argumento ad hominem. El concilio admite el pluralismo. Lo que pedimos es que se nos aplique el mismo principio a nosotros. Si su santidad hiciera esto, todo se resolvería. Habría un aumento en las vocaciones. Los aspirantes al sacerdocio desean ser formados según la verdadera piedad. Su santidad tiene en sus manos la solución al problema que preocupa a tantos católicos actualmente. En cuanto a mí, estoy listo a hacer lo que sea por el bien de la Iglesia. Uno de los miembros de la Sagrada Congregación para los Religiosos puede vigilar mi seminario. Ya no daré más conferencias, permaneceré en mi seminario. Le prometo que no volveré a salir de él. Se podría llegar a un acuerdo en los distintos obispos para colocar a los seminaristas al servicio de sus respectivas diócesis. Si usted lo desea, se podría designar un comité para el seminario, con la aprobación de Monseñor Adam.
La conclusión del obispo resumió sus observaciones. En lo personal estoy listo para someterme, pero tenemos que encontrar una solución que satisfaga la autoridad del Papa, a los obispos y también a los fieles que están sufriendo. El Papa Pablo VI introdujo el clavo hasta el fondo. Usted ha dicho y usted ha escrito, soy un papa modernista. Al implementar un concilio ecuménico estoy traicionando la Iglesia. ¿Entiende usted que si ese fuese el caso, yo debería renunciar e invitarlo a asumir mi lugar para dirigir la Iglesia? Frente a la tormenta que estaba volviendo a estallar, Monseñor Lefebvre intentó argumentar con un hecho serio. La crisis de la Iglesia existe y nos provoca mucho sufrimiento, interrumpió. Pablo VI contesta, usted ha contribuido a empeorarla, con su desobediencia manifiesta, con su rebeldía abierta hacia el Papa. La reunión ya empezaba a ponerse un poco tensa. Al final de la audiencia, Pablo VI dijo haber aceptado humildemente los reproches del obispo francés y su severidad hacia él, afirmando que a medida que se acercaba al final de su vida, deseaba meditar al respecto y consultarlo con los dicasterios, y añadió que tenía en alta estima a Monseñor Lefebvre. Reconozco sus méritos, y en el concilio coincidimos en muchas cosas. Es verdad, admitió Monseñor. El informe del cardenal Benelli corrobora el relato de Monseñor Lefebvre respecto a los temas más importantes, pero existen algunas diferencias entre ambos. Algunas de las diferencias solo son detalles pequeños. Monseñor Lefebvre, que había visitado Fayot, donde las hermanas dominicas del Santo Nombre de Jesús estaban siendo sometidas a una persecución generalizada por el obispo local. Sin duda se refería a ellas cuando mencionó la diferencia en el tratamiento dado a los perseguidos a causa de su fidelidad a la vida religiosa y a aquellos que eran animados en sus deserciones más escandalosas. Pablo VI dice, no tiene ningún derecho a ponerse al concilio. Usted es un escándalo para la Iglesia, la está destruyendo. Es horrible, usted levanta a los cristianos contra el Papa y contra el concilio. ¿No siente nada en su conciencia que lo condene? Monseñor Lefebvre dice, absolutamente nada. Pablo VI le contesta, es usted un irresponsable. Monseñor Lefebvre dice, solo sé que estoy dando continuación a la Iglesia, estoy formando buenos sacerdotes. Y aquí es donde se pone más interesante. Pablo VI le dice a Monseñor Lefebvre, eso no es verdad. Usted está formando sacerdotes contra el Papa. Los hace firmar un juramento contra el Papa. Y Monseñor Lefebvre dice, ¿que los hago firmar qué cosa? Y eso lo relata Monseñor Lefebvre mismo. Al escuchar esta increíble afirmación me llevé las manos a la cabeza. Todavía puedo verme haciendo esto y diciendo, Santísimo Padre, ¿cómo puede decirme algo así? ¿Que los hago firmar un juramento contra el Papa? ¿Puede mostrarme una copia de ese juramento? Estaba consternado. Pablo VI estaba completamente convencido de lo que el cardenal Villot probablemente le había dicho. Pablo VI dice, usted condena al Papa. ¿Qué órdenes me dará? ¿Qué debo hacer? ¿Presentar mi renuncia para que usted pueda tomar mi lugar? Monseñor Lefebvre dice, volví a poner mi cabeza entre mis manos. Santísimo Padre, no digo esas cosas. No. Permítame continuar. Usted tiene la solución en sus manos. Solo necesita decir una cosa a los obispos. Acepten con comprensión a estos grupos de fieles que se adhieren a la tradición, a la misa, a los sacramentos y al catecismo de siempre. Denles lugar de culto. Estos grupos serán la Iglesia. Encontrarán vocaciones en ellos y serán lo mejor de la Iglesia. Los obispos lo comprobarán. Déjeme mi seminario. Permítame seguir llevando a cabo este experimento de la tradición. Y así termina la audiencia. Los relatos que tenemos sobre la audiencia de Pablo VI y Monseñor Lefebvre. Como sabemos, por lo que sucedió, no fue así, no se le dio la oportunidad de tener estas, como menciona, déjenme tener capillas tradicionalistas en donde los fieles puedan atender, y pueden seguir ustedes con sus novedades, pero mientras a los fieles que quieran ser fieles a la tradición, puedan acudir a estas capillas, a escuchar sermones tradicionales, a atender a la misa de siempre, y todas estas cosas, eso puede ser una solución por mientras, ¿verdad? Que se permita seguir formando a los sacerdotes como siempre se les había hecho. Pero no se llegó a este acuerdo y espero que les haya parecido interesante esta audiencia entre Pablo VI y Marcel Lefebvre. Y yo creo que hasta aquí llegó el día de hoy. Tenía pensado hablar de un par de temas más, pero creo que es una buena parte para terminar el día de hoy, para poder darles más detalles de una audiencia que tuvo con el cardenal Ratzinger durante el pontificado de Juan Pablo II, y también de las razones por las que yo personalmente creo, y los invito también a creer esto, que Monseñor Lefebvre es un santo, ¿verdad? Aquí vemos claramente cómo está tratando de abogar por la tradición.
Y la parte que más me llama la atención de esta audiencia es cuando Pablo VI dice, es que usted hace firmar a los seminaristas un juramento contra el Papa. Sabemos que claramente al Papa Pablo VI le estaban dando mala información. Claramente, le estaban pues mintiendo, ¿no? Y me puedo imaginar la desesperación de Monseñor Lefebvre al escuchar esto, decir, imagínense estar con el Papa en una audiencia, estar ya argumentando con el Papa y que de repente les diga, es que tú haces firmar a tus seguidores un acuerdo contra el Papa. Imagínense la desesperación, porque uno nunca, una persona que verdaderamente lo hace de buena fe nunca puede estar en contra del Papa, ¿verdad? Se puede estar en desacuerdo, se puede creer que el Papa está haciendo cosas malas y se puede, claro, formar pues una resistencia contra estas cosas que se están haciendo. Pero en contra del Papa, en contra de la Santa Sede, un católico jamás. Entonces, que al escuchar Monseñor Lefebvre esto, me imagino que, como nos dice, me llevó las manos a la cara y no me puedo imaginar la desesperación por la que estuvo pasando, ¿no? Pero bueno, así llegamos al final del programa del día de hoy. Como les digo, aún nos faltan varios episodios. Yo originalmente pensaba hacer solamente 3 episodios de esta saga de Monseñor Lefebvre, pero ya viéndolo, se me hace que vale la pena irnos más en detalle, en mínimo 2 episodios más de esta serie. Entonces este es el episodio número 3. Yo creo que les tendré episodio número 4 y número 5 en las siguientes semanas. Y recuerden, como mencioné al principio del episodio, no se pierdan esta programación que estaremos teniendo en el mes de mayo. Un episodio por día, claro, son meditaciones cortas. Yo creo que serían los episodios de menos de 5 minutos. Pero espero que las disfruten como yo las disfruté el año pasado. Y bueno, este año las seguiré yo siguiendo estas meditaciones, por supuesto. Bueno, como siempre, por favor pónganle like, compartan el episodio, suscríbanse si no están aún suscritos. Y ya saben, viva Cristo Rey y Ave María, vamos a rezar el rosario todos los días.